Buenas noches. La Escuela de Posgrado y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo y el International Project Management Association, IPMA, le da la más cordial bienvenida a la presentación del webinar denominado Los proyectos como transformación de una gran empresa, caso Hajduk. Quinto webinar del ciclo de webinars denominado People and Projects. El webinar estará a cargo del MBA Adolfo Vizcarra, Project Manager IPMA Perú, quien cuenta con la certificación nivel B y SEO en Idea Lab. Y el Magíster Arturo Carrasco, quien es vocal de Educación y Capacitación en IPMA Perú y cuenta con la certificación nivel C. Antes de iniciar la presentación, pido su atención para darles las siguientes recomendaciones. La duración de la exposición será de 30 minutos y tendremos luego 10 minutos para realizar las consultas, que podrán escribirlas a través del chat. Cedo la palabra al Magíster Arturo. Gracias, Sofía. Buenas noches con todos. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo. Y muchas gracias por la invitación, ante todo, a la universidad y a tu persona, Arturo. Siguiendo la misma tónica de los webinars anteriores, en esta oportunidad vamos a hablar de un proyecto de innovación tecnológica y PAMA para las plantas de harina y aceite de pescado de la empresa Hajduk. Este proyecto estuvo a cargo de Adolfo, quien nos va a acompañar y nos va a contar sus experiencias en el manejo de este proyecto, que fue liderado por él, ¿no? Tal como dije en los webinars pasados, conversaremos, Adolfo, te haré algunas preguntas para que nos vayas contando poco a poco de qué se trató el proyecto y qué beneficios se lograron con este proyecto, ¿no? En principio, tengo entendido que este proyecto, liderado por ti, fue el sustento para tu certificación IPMA nivel B. Indícanos, por favor, un resumen de qué consta este proyecto. Gracias, Arturo, por la pregunta. Efectivamente, este proyecto, que duró más o menos 4 años ya en su implementación y planeación, fue el proyecto que sustenté para poder certificarme en el nivel B en IPMA, ¿ya? Fue un proceso del cual me tomó también preparar la documentación, más o menos 1 año, y documentarla sobre todo, porque IPMA, en este nivel que me tocó sustentar, más que dar examen o tomar pruebas para poder certificar en este nivel, lo que hace es verificar en la experiencia en el campo que has tenido en los proyectos e identificar las competencias que has podido utilizar justamente en la gestión y dirección del proyecto que has hecho. Y ellos, justamente con un jurado al cual sustenté, tuve que justificar las principales competencias que apliqué en el desarrollo de este proyecto que vamos a tratar ahora en este conversatorio, ¿no? Me gustó mucho, fue una experiencia muy, muy interesante, y acredito que es un buen sistema, porque validan tus competencias de acuerdo a lo que tú has ejecutado y has hecho, y no solamente en tu vida profesional, manejando un proyecto, sino también eso habla mucho de ti como persona, o sea, en tu parte persona también, porque las dos cosas van juntas, o sea, no existen dos personas que manejen el proyecto, existe una nada más, solamente que todo está englobado, pero es así. Me gustó mucho la metodología, y me alegra mucho haber certificado en IPMA, 。 en IPMA Perú.
Bien, concuerdo con tu apreciación, Adolfo. En relación al proyecto en sí, ¿cómo nace la necesidad de implementar este tipo de proyecto, esta innovación? Ya, mira, el Perú, para ubicarnos un poco en el espacio, y hablo así literal, en el espacio mundial, el Perú es el primer productor de harina de pescado y aceite de pescado del mundo. O sea, hay que ubicarnos así en el planeta porque hay que asumir que somos eso. Hace muchos años, cuando yo empecé en esta industria, siempre mirábamos mucho a los europeos, inclusive a los chilenos, mirábamos mucho lo que hacían en el tema de harina de pescado y en aceite de pescado, y tratábamos de seguir, ¿no? Sus tecnologías, sus metodologías, pero no nos dábamos cuenta que en realidad nosotros éramos los mayores productores del planeta haciendo esto. Entonces, el día que ya comenzamos a entrar en conciencia de lo que hacíamos en realidad, comenzamos ya a ubicarnos mejor. Entonces, ahí es donde viene todo el cambio de la mentalidad del profesional peruano, del pesquero peruano, del industrial pesquero peruano, porque no solamente estoy hablando por el tema del caso Hajduk, porque en realidad, al ser una industria prácticamente estandarizada en el tema de harina, en el tema de que los equipos y las líneas son muy similares, toda la industria pesquera, todas las empresas pesqueras han seguido el mismo camino de diferente forma, pero lo han seguido la misma ruta que voy a contar ahora. Entonces, una vez que nos ubicamos en el espacio y comenzamos a pensar no tanto en que la harina de pescado, que para darles unas cifras a ustedes, el Perú produce al año más o menos mil millones de toneladas de harina de pescado, 1 millón de toneladas de harina de pescado por año es lo que produce, y eso significa ventas de exportación de aproximadamente 2.000 millones de dólares de ventas. Son 1 millón de toneladas de harina de pescado que se producen en las 2 campañas de pesca que tenemos en el país, ¿ya? Chile está muy por detrás, Ecuador también. Los que nos siguen un poquito la ruta es en los de Dinamarca, los daneses, los noruegos, pero lejos totalmente en lo que es producción, ¿no? Yo diría que los noruegos están a la mitad en Europa están a la mitad, menos de la mitad de la capacidad productiva que tenemos acá en el país. Y más bien China sí está reforzándose bien en plantas, pero no llega pues al nivel de la calidad y la producción que tiene Perú. Entonces, ¿cómo nace el proyecto? Ya ubicándonos, dando este tema de cifras. Entonces, más o menos por el año 2008, 2009, se vislumbra un cambio. Nosotros normalmente en la época de los 90, de los 80, hacíamos harina estándar, harina con una proteína del 65%, ¿ya? Y aceite crudo, así le llamamos, tal cual, aceite crudo de pescado. Y la especie utilizada es la anchoveta, ¿no? Que tiene muchas bondades, incluido el tema del omega 3, ya que es muy importante para la salud y la nutrición. Entonces, como te digo, evoluciona, de tal manera que el mercado mundial consumía harina estándar, pero en algún momento dado, en esos años que les menciono, el mercado cambia y comienza a pedir harinas especiales, harinas de alta calidad,
harinas con un nivel de proteína del 68%, 69%, 70%, que son harinas que son muy ricas en el tema de omega 3, en el tema de digestibilidad. ¿Por qué? Porque ya el mercado comienza a darle mucho énfasis, más que a la alimentación, comienza a mirar el tema de nutrición, que son dos cosas muy distintas. Entonces, si el mercado cambia, nosotros que somos los productores, tenemos que cambiar. Entonces, la infraestructura productiva, la estructura productiva que tenían las plantas de harina del país, no estaban preparadas para poder hacer consistentemente y sostenidamente esta calidad de harina que estaba pidiendo el mercado internacional y sobre todo China. China, porque China es el 80% de las exportaciones de harina de pescado del Perú. Entonces, ese año tuvimos que, no solamente la empresa para la cual trabajaba, sino todo el sector pesquero tuvo que comenzar a migrar y a comenzar a planificar los proyectos y poder acondicionar toda la estructura productiva hacia la construcción de líneas de proceso que permitan producir harina de pescado. Entonces, el primer motivo principal para este cambio y esta inversión que fue general en la industria peruana fue el mercado, la calidad del producto que requería el mercado, porque varió al tema de nutrición. Ya nos preocupábamos un poco sobre la proteína que debía consumir, por ejemplo, nosotros ver la calidad de proteína que consumía los cerdos bebé en China. No podía ser la misma que de un cerdo mayor, por eso es que querían alta calidad, porque justamente con harinas especiales, los cerdos, que son muy importantes para la alimentación de todo China, no se imaginan la cantidad de cerdos que consumen. O sea, es muy importante para los baby pigs. ¿Por qué? Porque aceleran el crecimiento. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esas cosas, vimos que nosotros teníamos que cambiar también y hacer buena harina para justamente para eso. Y eso es lo que yo les aprovecho ahora en este conversatorio. Nosotros que hablamos mucho de proyectos, inversiones, pensamos mucho quizás en las máquinas, pensamos mucho en las inversiones de infraestructura, pero yo les recomiendo siempre pensar mucho en el producto y quién va a usar el producto, para que eso les dé un nuevo concepto. Ahora les voy a dar un poco más de detalle al respecto, pero es muy importante eso. Por eso es que la industria pesquera tomó esa decisión de cambiar las plantas. Tuvimos que cambiar la estructura productiva, cambiar los secadores, por justamente esta razón, por los consumidores finales, los end users. En este caso era China, ¿no? Con el tema de puercos. El otro tema es el tema del salmón. También no se imaginan la cantidad de omega 3 y harina de pescado que consumen los salmones en el mundo. En Noruega, el mismo Chile. Chile nos compra harina para poder alimentar a sus cultivos de salmón. Entonces, todo esto motivó la inversión en este proyecto. Segundo punto que motivó el tema de este proyecto, el tema ambiental. El tema ambiental fue muy fuerte, no solamente por el hecho de cumplir la regulación peruana del cuidado del medio ambiente, o sea, había que cuidar y ser sostenible en la pesca. No podíamos depredar solamente el mar peruano y no cuidarlo. Todos los efluentes o algunos desperdicios o recortes en la pesca a veces no eran bien tratados. Entonces, tuvimos que pensar ahí también. Tenemos que cambiar las líneas, tenemos que cambiar las plantas. ¿Para qué? Para evitar justamente que el proceso elimine mucho desperdicio y efluentes. Y más bien todo sea reprocesado y utilizado para no tener emisiones y no tener
residuos que depositemos en el mar. Entonces fueron dos grandes razones por las cuales la industria peruana tuvo que cambiar de harina de pescado. Una, el mercado, y la otra, el tema ambiental. Entonces, de esa manera nace el proyecto Arturo, y solamente para terminar, les digo a todos una frase que me dijo el dueño de la empresa cuando recién estábamos pensando esto, y es una frase que se me ha quedado para toda mi vida ya, ¿no? Y me dijo: Adolfo, cuando yo salgo a vender la harina en estos congresos mundiales que hay en China, en Alemania, ¿no? En Alemania el aceite, en China la harina, me dejan a mí, miren lo que me decía, me dejan a mí al final de las negociaciones. Los chinos negocian con Alemania, con Dinamarca, con Chile, porque se supone que hacen las mejores calidades de harina, y a nosotros los peruanos y a la empresa, en este caso, que era para la cual trabajaba, nos dejan al final, porque la calidad de nuestra harina no llega a ser la calidad de lo que están dando en este caso otros países. Yo quiero sentarme, así me dijo, y nunca me voy a olvidar, me quiero sentar en la misma mesa que se sientan los grandes, y no tener ningún tipo de ser menos que nadie. Me quiero sentar en la mesa grande, quiero ser competitivo a nivel mundial. Entonces, eso también, esas frases que me dijo, me motivó pues a tratar de diseñar y estructurar el proyecto de una manera de que se cumpla con la calidad requerida por el mercado mundial. Entonces, yo creo que esos fueron los momentos y lo que pasó y lo que inspiró este proyecto, Arturo, ¿no? Así nació este proyecto, el año 2009-2010. Muy bien, Gui, interesante esa transformación, ese nivel de cambio que se presentó, muy interesante. Ya entrando al proyecto, sabiendo que la planificación es la base para el desarrollo del mismo, junto con la definición de estos objetivos que más o menos ya has ido diciendo, cuéntanos cómo iniciaste y cómo se plasmó la planificación del proyecto en sí. Ya, buena pregunta, y acá quiero mencionar a todos, ¿no? Antes de la ejecución del proyecto, tenemos que hacer actividades, ¿no? Inclusive, Arturo, antes de la planificación. Entonces, una de las actividades que se hizo fue conceptualizar el proyecto, o sea, en qué lugar estábamos en el mundo y a qué lugar queremos llegar en el mundo. Entonces, ¿qué vimos? ¿Cómo conceptualizamos? Bueno, tenemos que la harina de pescado la consume, ¿no? La consumen, en este caso, los end users. ¿Quiénes son los que usan la harina de pescado? Los cerdos bebé, los cerdos, los salmones. Entonces comenzamos a estudiar el tema de nutrición de esos, de los consumidores finales. Después comenzamos a estudiar un poquito el tema de los brokers, quiénes son los que compran en el mundo la harina de pescado, ¿no? Después identificamos claramente las 3 metas, los objetivos del proyecto. Uno de ellos es justamente incrementar la calidad, el otro era producción, tener que las líneas de proceso sean líneas de proceso limpias, lo que se llama clean production,
Y el tercer punto era el tema de eficiencia, el tema de productividad, el tema de que los procesos sean productivos, que los costos bajen para ser más competitivos en el precio. Después tenemos otro aspecto que teníamos que ver, el tema de la ley peruana en el tema del control medioambiental. Ese tema de la ley era no negociable, simplemente tenías que cumplir los límites máximos permisibles y nada más. Entonces, es un ingrediente, un input para el proyecto, el cumplimiento de las leyes. Y un tema muy importante, dado este ambiente o este entorno tan exigente, se conformaron justamente para estos objetivos, se conformaron equipos de alto rendimiento. Lo que hice fue convocar a los mejores profesionales de la empresa en los diferentes tópicos. ¿Cuáles eran los tópicos? El tema de medio ambiente y cuidado del agua. Convoqué a los mejores ingenieros que teníamos en ese momento. Era el primer grupo. De ahí formé el segundo grupo, que era de innovación tecnológica. Convoqué a los mejores ingenieros de proceso, de aseguramiento de calidad y de producción de la compañía, ingenieros de campo, y después se formó un tercer equipo, que era el equipo de energía, todo lo que era el tema de los calderos, el tema de combustible, el tema de vapor. Entonces, todo esto es el proyecto. O sea, el proyecto no solamente es mirar los equipos y comprar los equipos, no. Hay que mirar el big picture, hay que mirar todo. ¿Quién es el que usa la harina? ¿Quién es el que la compra? ¿Quién es el que la vende? ¿Qué objetivos tiene que cumplir el proyecto? Ya hablamos de calidad, producción limpia, eficiencia. ¿Qué leyes tenemos que cumplir? ¿Cómo lo vas a hacer? Y el cómo fue justamente el convocar profesionales de mucha experiencia en estos equipos de alto rendimiento. Entonces, una vez que ya tenemos esto y lo tenemos claro, hay que hacer, antes del planeamiento, hay que hacer la prefactibilidad y la factibilidad, y hay que hacer mucho benchmarking para poder saber y poder sustentar el proyecto a la alta dirección y conseguir su aprobación. No es que este proyecto más o menos costó $30 millones, la inversión fue de $30 millones en estos 4 años. O sea, era un monto importante. Entonces se tuvieron que tomar unos meses en evaluar justamente los números y tuvimos que hacer mucho benchmarking a nivel mundial para poder escoger o orientarnos hacia tecnologías que nos den calidad y productividad. Entonces, el primer punto era justamente hacer los estudios de prefactibilidad, hacer mucho benchmarking. Después, una vez que teníamos los números, asegurarnos de que estos incrementos de margen de contribución y las utilidades que iba a dar este cambio, este proyecto, porque va a dar utilidades, sean sostenidas en el tiempo. Y otro de los puntos importantes también fue que estos objetivos del proyecto tienen que estar alineados con la misión y la visión de la compañía para la que trabajan. O sea, ustedes cuando hagan algún proyecto, de verdad, en las páginas web de las empresas en las que ustedes trabajan, ahí se habla de la misión, la visión de la empresa. Léanla y concientícense porque los proyectos que ustedes van a tener que sustentar a futuro en esa empresa tienen que estar alineados con esa misión y visión. Y eso fue lo que hice. Cuando el gerente general me pidió justificar la cifra, ok, justifiqué la cifra, pero lo que más gustó fue que el proyecto calzaba con la misión y visión de la compañía. O sea, era un proyecto completamente alineado. Si la misión y la visión de la compañía era nutrición, este proyecto apuntaba a mejorar la nutrición. Y no solamente de los
en este caso de los salmones o de los cerdos bebé o otras especies como tilapia. No, porque al final los que terminan comiéndose al cerdo, a la tilapia, somos nosotros. O sea, es para el consumo humano. Entonces, al final, todo está amarrado. Entonces, se consiguió la aprobación del proyecto. Una vez que se consigue la aprobación del proyecto y tiene la venia y la financiación, se comienza con todo el tema de planeamiento. Justamente el tema del plan. Y acá se tomó una decisión muy importante para este proyecto. Y se las voy a contar. Dado que no teníamos mucho tiempo, porque el gerente general nos pedía hacer el cambio lo más pronto posible, porque el mercado requería ya los productos, plantas tenían que estar en el nivel. Tuvimos que tomar una decisión. Construimos 2 fases de proyecto. Una fase, planificación y preparación. Y la otra fase, solamente ejecución. 2 fases el proyecto. Miren, y parece simple lo que digo, pero fue clave. ¿Por qué? Porque esos equipos de alto rendimiento, con los mejores profesionales que teníamos en la empresa, no los pusimos en la ejecución. Los pusimos a pensar en la planificación. Desde el inicio, a planificar todas las actividades, las tecnologías, todo, cómo se modificaba la planta. Y todo esto enmarcado en el big picture que le dije. No solamente hablábamos de máquinas. ¿Sabes lo que hacíamos en las reuniones de planeamiento del proyecto, que era un proyecto full de equipos y maquinaria? Invitábamos al área comercial, invitábamos a los vendedores de harina de pescado y aceite de pescado de la empresa para que participen en estas reuniones y nos den el feedback para nosotros poder diseñar las líneas de proceso adecuadas para poder darles a ellos el producto para que ellos lo puedan vender. O sea, un proyecto de ingeniería terminó siendo un proyecto comercial y de ingeniería. No tengan miedo en invitar otras áreas. El proyecto no es de una área, es de la empresa. Hicimos otra salvedad también. Escogimos a los mejores proveedores de equipos de harina en el Perú. No invité mucho extranjero, de verdad que lo tenía claro. Invité peruanos, empresas peruanas, ¿ya? Algunas empresas extranjeras que vendían esos equipos también vinieron acá, pero no tuvieron. Invité peruanos, empresa peruana. Entonces, estos proveedores de equipos también los metíamos a las reuniones a pensar con nosotros. No a cotizar, sino a pensar cómo resolvíamos el problema para darle la mejor tecnología al área comercial para que pueda vender la línea de pescado. Ese fue el planeamiento. Tuvimos que viajar a algunas ferias internacionales también, a la China, a Europa, a Chile, para ver en situ todo este tema del uso de la harina para poder planificar bien. Y eso fue yo diría que el factor importante. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el área de planeamiento? ¿Cuál es el objetivo del área de planeamiento? Bueno, en este proyecto y en épocas como esta que estamos pasando, difíciles, ¿no? Con el tema del COVID y otras que ojalá no pasen, pero son épocas muy difíciles. En las épocas difíciles, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el planeamiento? Solamente un objetivo, nada más. ¿Y saben cuál es? Minimizar el riesgo del proyecto. Minimizar los riesgos. Y la única manera de minimizar riesgos es pensando en todos los escenarios posibles que pueden pasar en el proyecto para poder
tenerlos contemplados y poder eliminar el riesgo. Por eso es que nos demoramos casi año y medio, casi 2, pensando, planificando, sacando planos, sacando presupuestos, diseñando los mejores contratos, pero eso nos dio la posibilidad de minimizar riesgos, y minimizar riesgos es dinero, porque al final cuando uno no contempla los riesgos, en la ejecución aparecen todos los adicionales que aparecen siempre en los proyectos. Entonces le dimos mucha fuerza, señores, a esto. Entonces, tengan claro, ¿para qué se planea? Para minimizar los riesgos y para aprovechar oportunidades también. Ambas cosas se ven ahí en ese tema de planeamiento, Arturo, ¿no? Eso es lo que te podría comentar de la planificación que tuvimos en este proyecto que costó 30 millones. 30 millones para una empresa. No, montos similares les ha costado a las demás empresas, porque había que cambiar toda la estructura productiva de las plantas. Interesante, Adolfo. Interesante. Concuerdo contigo en el tema de la planificación. Si no fuese por la planificación, donde identificamos las oportunidades, los riesgos, y donde consideramos los planes de contingencia necesarios, todos nuestros proyectos quedarían en idea, en una simple idea. Yo también siempre recomiendo el tema de la planificación, es muy importante, y bueno, los resultados de lo que tú nos cuentas es prueba de ello, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó implementar ya posterior a la planificación la innovación tecnológica que propusieron? Bueno, una vez que ya teníamos todos los entregables, los layouts con las nuevas tecnologías, los presupuestos, los cronogramas, los contratos, el tema financiero también, porque eso requiere un flujo de caja. Entonces, si comienza la etapa de planificación. La empresa tenía 7 plantas en ese momento, y el responsable de cada planta era el gerente de proyecto. Entonces, todos estos entregables se les daba a cada uno de los gerentes por planta. O sea, teníamos un entregable para la planta de Malabrigo, al gerente de la planta de Malabrigo: aquí están tus documentos. ¿Ya? Entonces, una vez que el gerente de planta tenía los documentos, abría los documentos y armaba él como responsable, se encargaba de convocar a sus profesionales y no hacer concurso de proveedores, porque ya en los entregables tenía todos los contratos con los proveedores, quiénes lo iban a hacer, todo llave en mano. O sea, lo único que tenía que hacer era cumplir y ejecutar los documentos que se les había entregado en el tiempo planificado. Esa ejecución más o menos tomó 2 años también, ¿ya? Porque en total eran como 7 plantas, y los cambios muy fuertes se dieron en 4, porque en las 4 plantas principales hicimos cambios sustantivos de tecnología, y con los equipos y las tecnologías que sacábamos de esas plantas, reforzábamos las otras 3 que tenían menor impacto o estaban destinadas para otro tipo de mercado. Pero 2 años tomó la ejecución, y el mismo tiempo tomó en la planificación y la preparación. Ah, bien. Y como tenemos un poquito de tiempo corto, Adolfo, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvo la empresa con la innovación ejecutada? Bueno, el primer resultado, una vez ya que estábamos con las plantas trabajando con estas líneas ya modificadas, justamente se dio en los requerimientos. Ya el área comercial reportaba
ya contratos con proteínas de alta calidad, inclusive se abrió nuevos mercados, por ejemplo, como el tema de la anguila en Japón, que para alimentar a la anguila es muy apreciada en Japón, en la comida, es una delicatessen allá. Comía harinas muy, muy especiales, y la harina que hacíamos llegó a calificar para eso, con 70% de proteína. Ese fue el punto. Nos insertamos en el mercado, lógicamente con los beneficios en las utilidades correspondientes. Y el segundo punto es el legado que dejamos de personas que vivieron este proyecto por 4 años. Muchas personas vivieron el proyecto, participaron del proyecto. Entonces, este grupo de profesionales quedó como un legado en la compañía, y este grupo de profesionales es el que está liderando los proyectos de mejora continua que se están dando en los últimos años. Entonces, yo creo que este resultado final del legado, de dejar profesionales preparados, yo creo que es un punto importante. O sea, los proyectos no solamente te dejan utilidades, no solo te dejan responsabilidad social, porque pueden haber proyectos sociales también, pero ¿qué es lo que contribuyen los proyectos? A formar profesionales en proyectos que puedan ya con vivencias poder encargarse en el futuro de más proyectos. Yo creo que ese es un punto muy importante, Arturo, el legado que se deja. Excelente, excelente. Y aparte de, durante todo este proceso de este desarrollo de este proyecto, ¿qué lecciones aprendidas has obtenido tú de manera profesional? Ya, miren, voy a tocar un tema sobre esta pregunta que me haces de lecciones aprendidas. Y sobre todo orientarlo un poquito a lo que estamos viviendo ahora con el tema del COVID-19, el tema de la pandemia. Entonces, yo invito aquí a las personas que me están escuchando. La pandemia está dejando muchos sobrecostos en la producción, en la industria peruana. Sobrecostos naturales. ¿Por qué? Porque se dan por las propias condiciones, ¿no? Hay que atender a las personas, hay que ser socialmente, focalizar mucho el tema del bien común, pero eso genera sobrecostos. Entonces, hay que pensar mucho en lo que viene después, en qué proyectos van a venir. Entonces, proyectos como este, dado que hemos practicado mucho el tema de planeamiento, el tema de ver no solamente los equipos, sino ver el mercado, yo sugiero igual, como lección aprendida, cuando hagamos un proyecto y sobre todo en entornos como este, hay que mirar afuera, qué está pasando afuera, qué puede pasar adentro, qué va a pasar en 2021, cómo vamos a enfrentar el rebote, el efecto rebote después del COVID 2021. Va a rebotar mucho la producción, va a rebotar medianamente, qué sectores crecen, qué sectores no crecen y qué sectores prácticamente van a desaparecer. Entonces, yo les invoco a pensar mucho, y como tú has dicho, y esto es planeamiento, hay que planear, hay que ver cuál va a ser el nuevo orden mundial, el nuevo futuro, Arturo. La nueva realidad. Así Bueno, es. estamos con el tiempo, como te decía Adolfo, por ahí nos ha quedado unos temitas interesantes que es relacionado al medio ambiente también, muy importante. Sin embargo, como ya estamos en hora, sí nos gustaría saber si algunos de los presentes tiene alguna consulta en relación a lo que hemos estado conversando hoy, a temas de proyecto o al tema específico también que ha comentado Adolfo. Podrían hacer sus consultas a través del chat del Zoom.
Mientras vemos si alguno de los presentes hace algún comentario, Adolfo, ¿tú crees que esta experiencia en la ejecución de este proyecto de gran envergadura te sirve para desarrollar cualquier tipo de proyecto, no necesariamente relacionado a esta industria, porque la composición de los proyectos básicamente es la misma, ¿no? Simplemente los rubros son diferentes. ¿Qué enseñanzas, qué experiencias puedes sacar para llevar proyectos de otro tipo, de ese nivel? Mira, acá lo que he podido, en el conversatorio que estamos teniendo ahorita, lo que más o menos se está diagramando es una ruta, ¿no? Tener como dices tú, un motivo. Hay que identificar el motivo, por qué se tiene que hacer el proyecto, y esto no es que sea una industria específica. Yo creo que esta metodología que estamos hablando es para toda industria, y no solamente industria, sino para temas de servicios, inclusive para temas sociales. Yo creo que es una metodología, lo que he estado explicando ahora, de estudiar el big picture, o sea, ver todo el contexto de dónde está metido el proyecto para poder visualizarlo mejor, el tema de hacer una buena planificación, sea cual sea el proyecto, de alimentos, social, médico, salud. Haciendo una buena planificación minimizamos los riesgos. Cuanto mejor sean los entregables, cuanto mejor sean los contratos, si se ha logrado minimizar los riesgos, en la ejecución va a ser sin adicional, y va a ser muy efectiva la ejecución. Yo creo que esto aplica para todo, inclusive el tema del legado, porque los proyectos no son cortos, a veces toman su tiempo, y las personas que componen los equipos aprenden. O sea, los equipos de trabajo desarrollen, siempre los invito a desarrollar un ambiente de confianza, de cordialidad, una buena relación entre ustedes, siempre hablando con transparencia, porque eso al final crea aprendizaje, crea valores también. Los que manejan proyectos, y se los digo, tienen que tener los valores muy altos, de ética, honestidad. No quiero hablarles de lo que está pasando en el país con todos estos casos de corrupción que estamos escuchando en los proyectos que se han manejado de diferentes áreas, y no solo acá en el Perú, en otros países. Y también los pongo a reflexión. Los que manejamos proyectos tenemos que tener ese chip adentro, los jóvenes, valores, para poder no caer en lo que ustedes ven en las noticias, ¿no? Que al final eso da retroceso al país. Entonces yo creo que esta metodología, ¿no?, que se ha explicado, Arturo, es aplicable para cualquier proyecto de cualquier área o sector, ¿no? Yo lo recomendaría, de verdad. Yo lo recomendaría. Perfecto. Si me permites hacer un paralelo y comentarle a los presentes el nivel B de certificación en IPMA que tiene Adolfo es una certificación que se tiene al sustentar proyectos complejos. En mi caso, yo tengo una certificación nivel C, que son proyectos no tan complejos. A lo que voy es, en IPMA, en su proceso de certificaciones se analizan estos temas para el desarrollo de las competencias de los profesionales. Se hace una línea base de cuál es la situación del profesional, y en el tiempo se va analizando cuáles son sus debilidades, fortalezas, y las debilidades se planifican para sobrellevarlo. Este tema es fundamental en el desarrollo de los directores de proyectos, de todas las personas emprendedoras. Justamente la parte del proceso de
del desarrollo del proyecto que le hemos preguntado a Adolfo, es también parte de las competencias que tiene que tener un director de proyecto o un líder de grupo que parte con la planificación y con la conceptualización de lo que se quiere, ¿no? Es importante destacar en este caso la experiencia de Adolfo, su capacidad y la actitud que ha puesto para el desarrollo de este proyecto, que por mi parte, felicitarte, Adolfo, y bueno, el tiempo ha sido corto, pero muy interesante el proceso en sí y el aporte que se ha dado a la industria, en este caso a la industria pesquera, ¿no? Veo el chat y bueno, no tenemos una felicitación de Rocío Herrera, pero si no hubiesen más preguntas, pues damos por terminada este importante conversatorio eh, este día, ¿no? Estimados participantes, les solicitamos su apoyo, por favor, completando la encuesta que se les ha enviado por el chat para poder saber su satisfacción en cuanto a la presentación y mejorar en próximos eventos. Agradecemos a los ponentes y en nombre de la Escuela de Posgrado y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo, el International Project Management Association, les agradecemos su participación y los invitamos a participar del siguiente webinar denominado Alineamiento del Proyecto con Estrategia, a realizarse el viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas, Perú. Gracias por su participación. Buenas noches. Gracias. Gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias, Sofía. Gracias, Arturo.